conscriptos, los colimbas no profesionales que fuimos enviados de manera irresponsable por la dictadura a Malvinas, junto con el Regimiento 7 de La Plata. Fue en realidad, no es que yo me puse a escribir este libro de manera elegante y con pretensiones literarias, sino que fue una mochila que se desfondó horriblemente en la crisis económica del 2001-2002, la más grave de nuestra historia reciente, donde yo era un comerciante que se estaba fundiendo y estoy como millones de argentinos sufriendo muchísimo estrés y tengo mi primer pesadilla de combate, rodeado de muertos y heridos. La mañana del 12 de junio los ingleses habían tomado la cima de Monte Longdon y nos estaban tirando con todo. Yo rezando desesperado, siento que me voy de este mundo y en el medio de la pesadilla recibo un llamado de un celular. En el 82 no había celulares. Esto lo incorporo en la pesadilla. Era el gerente del banco que me estaba cerrando la cuenta. Me despierto empapado en sudor y gritando. Y bueno, ese fue un día bisagra porque es el comienzo de un alucinante camino sanador. Darme cuenta de que solo no podía con esa mochila. 20 años sin hablar del tema, ni con mis compañeros. Nunca en 40 años concurría a un acto del 2 de abril, por ejemplo. Así que, bueno, el libro fue una manera de sanar, de documentar y de mostrar, una ansia de mostrarle a la sociedad como quien muestra una vieja fotografía que no se altera con el paso del tiempo, ¿no? El objetivo del libro era primero sacarme yo la historia del cuerpo, pero cuando a medida que iba escribiendo y veía lo que estaba quedando, me di cuenta que era un documento impresionante que iba a llegar a muchísima gente. Es un documento de un antihéroe que busca denunciar, busca mostrar lo que sufrimos esos colimbas civiles, repito, soldados no profesionales, y lo paradójico de una dictadura que toma esta decisión irresponsable, mandando al 70% de civiles, ¿no? Eso es donde ya lo transforma en algo criminal. El libro tiene documentos desclasificados que forman parte del informe Rattenbach, donde los servicios de inteligencia bajaban línea de cómo había que contar un relato de gesta heroica. También están documentados las torturas y los estaqueos como un sistema que tenían las Fuerzas Armadas de la dictadura. Digamos, queda claro que el método que aplicaron era el mismo de los años previos, donde habían estado torturando y robando bebés, esos eran nuestros jefes, y salvo honrosas excepciones de algunos oficiales que eran buenas personas, la verdad que el libro busca también documentar eso, ¿no? Y termina siendo, paradójicamente, yo creo que, humildemente creo que termina siendo la figura del colimba, que se quedó a combatir, reconocida por los ingleses, porque tuve charlas después como prisionero de guerra, fui traductor en el barco y hablé con los oficiales ingleses que nos miraban con cierta admiración. La figura de Colimba queda más heroica que lo que los servicios intentaron construir, ¿no? Con esta historia. Así que contento porque lo está leyendo muchísima gente y las devoluciones son alucinantes. También tiene partes, tiene mis 3 regresos a las islas como parte de ese camino sanador. El primero en el 2000, fui el primer ex soldado que regresó a lo que eran las posiciones del Regimiento 7 de La Plata, donde encontré todos los elementos intactos, mantas, restos de carpa, caramañolas, digamos, todo. Por eso se llama Viaje al pasado el libro, ¿no? Malvinas viaja al pasado. Fue literalmente un viaje al pasado, después de 18 años ese primer regreso.
totalmente sanador. La gente me pregunta, ¿por qué volviste a un lugar que te hizo tanto daño, ¿no? Y yo digo que el sufrimiento hay que abrazarlo, ¿no? No hay que taparlo, y instintivamente necesité volver. Después, por suerte, gracias a Dios, muchísimos de mis compañeros ex Colimbas pudieron hacer ese mismo viaje, y así que era lo que había que hacer, regresar. Regresar para poner esos fantasmas a descansar. Mi nombre es Gastón Marano, estuve en el año 82 en Malvinas como soldado conscripto en el Regimiento 7. Viaje al pasado, el libro de Miguel Savage, es un libro de agilísima lectura, es un relato íntimo, personal, es un relato de quien pudo y puede, afortunadamente, sobrevivir a la guerra, durante la guerra y en los años posteriores a la guerra. El libro no tiene pretensiones de documento histórico ni de explicar ningún tecnicismo militar. Se va de la lógica editorial, o de la lógica editorialista habitual de los libros de Malvinas, o de gran parte de los libros de Malvinas, que hablan de relatos, de cuestiones heroicas, de cuestiones de poca o nula credibilidad. Digo, si tantos hechos heroicos existieron, ¿cómo es posible que hayamos perdido? ¿Sí? Porque la guerra se perdió. Frase simple y contundente que ni siquiera las Fuerzas Armadas hoy se atreven a decir. No dicen que se perdió la guerra. Esta misma lógica, esta misma ideología es la que habla de gesta. Construir héroes para esconder a los traidores. Construir un mito, el mito de la gesta, de la gloria, del honor, para no decir que hubo traidores, que hubo entregadores, que hubo responsables de la derrota. Los vemos hoy, son los que se llaman veteranos, que andan llenos de chapitas colgadas en charreteras nuevitas, desfilando por ahí siempre vinculados a los sectores más reaccionarios, más violentos, promilitares. Dicho esto, con la intención de marcar cuál es la situación, entiendo, editorial en general en Argentina, el caso de Miguel, Viaje al pasado, el libro de Miguel, está absolutamente en las antípodas de esta lógica. Él no construye ningún mito, es un libro sin pretensiones, es un libro liso, llano, de fácil lectura, esos libros que los empezás y te los comés, los querés terminar. Miguel relata desde su verdad, una verdad que desgarra, no esconde nada, pone todos sus sentires, sus padeceres, sus sufrimientos, los expresa, y creo que esa es la gran fuerza del libro, la contundencia de la verdad, de su verdad. Una verdad que comparto absolutamente, y que podríamos compartir miles y miles de los soldados que estuvimos en Malvinas. Miguel, en Viaje al pasado, cuenta lo que pasó, cuenta lo que vio, cuenta lo que vivió, y desde ese relato individual construye un relato universal. Además, bueno, como dije, más allá de la contundencia del relato, de lo argumental, hay una gracia propia de la pluma de Miguel, de su virtud como escritor, que hace todo esto muy llevadero. Finalmente, yo lo que diría es que claramente en lo personal me identifico plenamente con lo expresado en el libro de Miguel, con esa verdad, con su verdad, con nuestra verdad, sin duda. Creo que somos, como dije recién, miles los ex soldados, los combatientes, que gracias al libro de Miguel podemos contar nuestra
nuestra verdad.